El agua me golpeó como una bofetada helada. Santiago acababa de empujarme con toda su fuerza, y ahora me hundía en la piscina sin poder controlar nada. Mis 68 años no estaban preparados para esta traición. El pánico se apoderó de mí inmediatamente. Mis pulmones se llenaron de agua clorada mientras agitaba los brazos desesperadamente. La ropa empapada me pesaba como plomo, arrastrándome hacia el fondo. Logré sacar la cabeza por un segundo, tosiendo violentamente. ¡Ayuda! ¡Por favor!, grité con la voz quebrada por el terror, tragando más agua salada de mis propias lágrimas de desesperación. Pero lo que escuché me destrozó el alma. No seas dramático, viejo, se rió Santiago, ese maldito que se casó con mi Renata. Su risa resonaba como cuchillos mientras yo luchaba por mi vida. Y mi propia hija, mi sangre, mi Renata, estaba recostada en su silla tomando el sol. Ni siquiera levantó la vista de su revista, como si ver a su padre ahogándose fuera parte del entretenimiento matutino. Volví a hundirme. El mundo se volvió azul y silencioso. Mis pulmones ardían pidiendo aire que no llegaba. Pensé que iba a morir allí, en la piscina que yo mismo había pagado para esta casa que les regalé cuando se casaron. Santiago seguía riéndose. Ese sonido maldito se filtraba incluso bajo el agua. Logré impulsarme hacia arriba una vez más, agarrándome del borde con las uñas. Mis manos temblaban, mis labios estaban morados, el agua goteaba de mi nariz mientras tosía hasta vomitar. Por favor, supliqué mirando a Renata. Mi niña, mi princesa, a quien crié sola después de que su madre muriera. Ella suspiró con fastidio, como si yo fuera una mosca molesta. Papá, deja de hacer teatro. Sabes nadar perfectamente, dijo sin apartar los ojos de su teléfono móvil. Pero yo no sabía nadar bien. Nunca se los había dicho porque no quería parecer débil frente a ellos. Mi orgullo me había mantenido en silencio todos estos años. Santiago se acercó al borde donde yo me aferraba con las últimas fuerzas que me quedaban. Su sonrisa era la de un demonio disfrutando el sufrimiento ajeno. Mira qué patético, murmuró, y con el pie empujó mis dedos para que soltara el borde. Volví a caer al agua como una piedra. Esta vez pensé que era el final. La oscuridad comenzaba a llamarme, mis fuerzas se desvanecían. Los recuerdos de toda mi vida pasaron como película rápida. El día que nació Renata, sus primeros pasos, cuando me abrazó después del funeral de su madre, cuando me pidió que le diera mi bendición para casarse con Santiago. Todo había sido una mentira. Mi cuerpo se hundía más y más. El silencio del agua era ensordecedor. Mis pulmones ya no luchaban, simplemente ardían en agonía. Pensé en mi esposa muerta, en si la volvería a ver pronto. Entonces, una mano fuerte me agarró del brazo. Era Armando, el vecino de al lado, que había escuchado mis gritos desesperados desde su jardín. Me sacó del agua como un trapo mojado, con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. Tosía violentamente, temblaba como hoja en tormenta, mi corazón latía como tambor de guerra. Armando me dio palmadas en la espalda mientras yo expulsaba litros de agua que habían invadido mis pulmones. ¿Qué diablos pasó aquí?, preguntó Armando, mirando a Santiago con desprecio absoluto. Santiago no perdió la compostura. Con esa frialdad calculada que yo había aprendido a odiar, se encogió de hombros. Se resbaló, mintió sin inmutarse. Ya sabes cómo son los viejos, se ponen dramáticos por todo. Renata asintió, respaldando la mentira de su marido como una cómplice perfecta. Sí, papá siempre exagera. Gracias por ayudarlo, Armando, pero realmente no era necesario. Armando me miró con una mezcla de compasión y horror. Sus ojos reflejaban la verdad que mi propia hija se negaba a ver. Joaquín, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a una ambulancia? Estás muy pálido. No, susurré, mirando fijamente a Santiago y a mi hija. Mis ojos ya no eran los de un viejo indefenso. Estoy perfectamente bien. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. Y algo más había nacido. Santiago sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado otra batalla. Renata volvió a su bronceado como si acabara de presenciar una película aburrida en lugar del casi asesinato de su padre. Armando me ayudó a ponerme en pie. Mis piernas temblaban, pero mi mente comenzaba a aclararse con una frialdad que no había sentido nunca antes. «Seguro que no quieres que llame al doctor», insistió Armando. «Seguro», respondí, secándome el agua de la cara con manos que ya no temblaban tanto. En ese momento, empapado, humillado, pero extrañamente lúcido, tomé una decisión que cambiaría todo. Mientras caminaba hacia la casa para cambiarme de ropa, escuché a Santiago susurrarle algo a Renata.
Se reían bajito, como si compartieran un chiste privado. El chiste era yo. Subí las escaleras hacia la habitación de huéspedes donde me habían relegado después de vender mi propia casa para ayudarles con su hipoteca. Cada paso mojado en el mármol era un recordatorio de mi humillación. Me quité la ropa empapada frente al espejo. Mi reflejo me mostró a un hombre mayor, con la piel arrugada por el agua y los ojos inyectados en sangre. Pero también vi algo que no había visto en años: determinación. Durante los siguientes minutos, mientras me secaba y me vestía, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea fría, calculada, perfecta. Bajé las escaleras con pasos lentos y calculados. Mi ropa seca contrastaba con la humedad que aún sentía en el alma. Santiago y Renata estaban en la terraza, riéndose como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran estado a punto de convertirse en asesinos. Me acerqué sin hacer ruido, escuchando su conversación. ¿Viste su cara cuando lo empujaste?, susurraba Renata con una sonrisa cruel. Parecía un pez fuera del agua. Literalmente, respondió Santiago, y ambos estallaron en carcajadas. Deberíamos haberlo grabado, continuó mi hija, mi propia sangre. Habría sido viral en las redes sociales. Santiago tomó un sorbo de la cerveza que estaba bebiendo con mi dinero, en mi casa, después de intentar matarme. Lo mejor es que ahora va a estar más callado. Ya sabe cuál es su lugar en esta casa. Exacto. Ya era hora de que entendiera que aquí mandamos nosotros. Sentí como si me clavaran dagas en el pecho. Estos no eran los mismos seres humanos que había criado y acogido. Eran extraños. Monstruos disfrazados de familia. Me aclaré la garganta para anunciar mi presencia. Espero no interrumpir, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Renata se sobresaltó ligeramente, pero Santiago mantuvo su sonrisa arrogante. Para nada, suegro. ¿Ya te sientes mejor después de tu pequeño chapuzón? La palabra pequeño resonó en mi mente como una explosión. Pequeño. Como si casi morir ahogado fuera insignificante. Mucho mejor, gracias, respondí sentándome en la silla que estaba más alejada de la piscina. De hecho, nunca me había sentido más claro mentalmente. Me alegra oírlo, dijo Renata sin levantar la vista de su teléfono. Por un momento pensé que ibas a ponerte dramático. Dramático. Esa palabra otra vez. No, hija. Los dramáticos son otros. Santiago frunció el ceño, percibiendo algo diferente en mi tono, pero no pudo identificar qué exactamente. Bueno, ya que estás aquí, dijo Santiago recostándose en su silla como un rey en su trono, necesitamos hablar de algunas cosas. Te escucho. Renata y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para 3 personas, y tú ya no puedes mantenerla como antes. Era mentira. Yo pagaba todos los gastos de la casa, servicios, comida, mantenimiento, sus caprichos. Todo salía de mi pensión y mis ahorros. ¿Qué propones?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Bueno, Renata finalmente levantó la vista. Hemos encontrado un asilo muy bonito. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad. Un asilo. Es lo mejor para ti, papá. Allí tendrás compañía de gente como tú, y nosotros podremos concentrarnos en nuestros proyectos. Santiago asintió con entusiasmo fingido. Además, vendiendo esta casa podríamos comprar algo más moderno, más acorde a nuestro estilo de vida. Ahí estaba la verdad desnuda. Querían deshacerse de mí para quedarse con todo. Entiendo, dije con una sonrisa que probablemente parecía demasiado serena. Y supongo que ya tienen todo planeado. Bueno, sí. El lunes podríamos ir a ver el lugar. Es muy bonito, tiene piscina. La mención de la piscina fue como una bofetada. Renata no se dio cuenta de la crueldad de sus palabras, pero Santiago sí. Lo vi en sus ojos. Le gustaba torturarme. Una piscina, repetí. Qué conveniente. Papá, no empieces otra vez con el drama. Fue un accidente. Por supuesto que lo fue. Santiago se inclinó hacia adelante, su sonrisa volviéndose más amenazante. Joaquín, creo que no entiendes la situación. Esta casa está a nuestro nombre desde que nos casamos. Técnicamente, tú eres nuestro huésped aquí. Era otra mentira. La casa seguía a mi nombre, aunque ellos vivían en ella. Pero me interesaba escuchar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Ah, sí. Sí. Y como dueños de la casa, creemos que es hora de hacer algunos cambios. Renata se levantó y se acercó a mí. Por un momento,
Pensé que tal vez había recuperado algo de humanidad, que tal vez iba a disculparse por el incidente de la piscina. En cambio, puso su mano en mi hombro con una frialdad calculada. Papá, tienes que entender que Santiago y yo somos jóvenes. Necesitamos nuestro espacio para crecer como pareja. Tu presencia aquí, bueno, es complicada. ¿Complicada? Sí. A veces sientes que estás interfiriendo con nuestros planes, con nuestra intimidad. Santiago se rió entre dientes. Además, viejo, no es como si contribuyeras mucho a los gastos de la casa. Esa fue la gota que derramó el vaso. Yo pagaba absolutamente todo, la hipoteca que aún quedaba, todos los servicios, la comida, sus lujos, incluso el caro gimnasio de Santiago y los tratamientos de belleza de Renata. Tienes razón, dije levantándome lentamente. No contribuyo lo suficiente. Algo en mi tono los alertó. Santiago enderezó la postura y Renata quitó su mano de mi hombro. Lo que quiero decir es... No. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Caminé hacia el borde de la terraza, mirando el jardín que yo mismo había plantado años atrás. Las flores que había cuidado con mis propias manos, los árboles que había visto crecer. De hecho, creo que tienen razón en todo. Santiago y Renata se miraron, confundidos por mi aparente rendición. ¿En serio?, preguntó Renata con desconfianza. Absolutamente. Soy un viejo que ya no aporta nada. Un estorbo. Un dramático que se ahoga en piscinas. Papá, no tienes que. No, déjame terminar. Me giré para enfrentarlos, y por primera vez en meses, vi algo parecido a inquietud en sus rostros. Tienen razón en que necesito salir de sus vidas. Pero no de la manera que ustedes piensan. ¿Qué quieres decir?, preguntó Santiago, y noté que su voz había perdido parte de su arrogancia. Quiero decir que mañana mismo voy a hacer algunos cambios importantes. Cambios que van a sorprenderlos. ¿Qué tipo de cambios? Sonreí, pero esta vez mi sonrisa tenía algo que los hizo sentir incómodos. Ya lo verán. Por ahora, voy a descansar. Ha sido un día muy educativo. Subí las escaleras hacia mi habitación, dejándolos con más preguntas que respuestas. Escuché sus voces bajas discutiendo, pero no pude distinguir las palabras. Una vez en mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Saqué mi teléfono y busqué un número que tenía guardado desde hacía años pero nunca había usado. Ofelia Martínez, abogada especialista en derecho familiar y sucesiones. Era hora de que mis queridos hijos aprendieran que subestimar a un viejo puede ser el error más costoso de sus vidas. Esa noche no pude dormir. No por el trauma de casi ahogarme, sino por la adrenalina de lo que estaba por hacer. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, repasando cada detalle de mi plan. Cada movimiento tenía que ser perfecto. A las 6 de la mañana, cuando la casa aún estaba en silencio, me levanté y me vestí con mi mejor traje. El mismo que había usado el día de la boda de Renata, cuando aún creía que Santiago sería el yerno que siempre había soñado. ¡Qué ingenuo había sido! Bajé las escaleras en silencio y preparé café. Mientras esperaba que hirviera, observé la cocina que yo había renovado completamente el año pasado. Los electrodomésticos de acero inoxidable, los gabinetes de madera italiana, el piso de mármol. Todo pagado con mi dinero para hacer feliz a mi hija. Santiago apareció media hora después, despeinado y en pijama. ¿Tan temprano levantado, suegro?, preguntó con esa sonrisa burlona que ya conocía demasiado bien. Los viejos dormimos poco, respondí sirviéndome café en mi taza favorita. Además, tengo una cita importante hoy. ¿Una cita? Santiago se sirvió café en una de las tazas caras que habían sido regalo de boda. ¿Con quién? ¿Con alguna viuda del asilo? Se rió de su propio chiste, pero yo no reaccioné. Con mi abogada. La sonrisa de Santiago se desvaneció ligeramente. ¿Tu abogada? ¿Para qué necesitas un abogado? Para poner mis asuntos en orden. Después de lo de ayer, me di cuenta de que ya no soy tan joven como pensaba. Santiago se relajó, interpretando mis palabras como una rendición. Ah, claro. Es muy inteligente de tu parte. Nunca es demasiado pronto para organizar esas cosas. Exactamente lo que pienso. Renata bajó una hora después, usando una bata de seda que le había regalado para su último cumpleaños. Se veía hermosa, como siempre, pero ya no podía ver esa belleza sin recordar su frialdad del día anterior. Buenos días, papá. ¿Cómo dormiste? Como un bebé, mentí. De hecho,
Desperté con una claridad mental increíble. Me alegra oírlo. Se sirvió su smoothie verde de siempre, ese que costaba más que lo que muchas familias gastaban en comida por día. Tu padre tiene una cita con su abogada hoy, le comentó Santiago. ¿En serio? ¿Para qué? Para organizar mis asuntos legales. Ustedes tienen razón, necesito poner todo en orden. Renata sonrió con una satisfacción que no se molestó en ocultar. Es una decisión muy madura, papá. Seguramente te sientes más tranquilo sabiendo que todo está organizado. Más tranquilo no describe ni la mitad de lo que siento. Terminé mi café y me levanté. Bueno, ya me voy. La cita es a las 9. ¿Quieres que te lleve?, preguntó Santiago con falsa cortesía. No, gracias. Voy a caminar. Necesito aire fresco. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire matutino era fresco y vigorizante. Cada paso que daba me alejaba no solo físicamente de esa casa, sino emocionalmente de las personas que había creído que eran mi familia. La oficina de Ofelia estaba a 20 minutos caminando. Un edificio moderno en el centro de la ciudad, con ventanales grandes y una recepción elegante. Me anuncié y esperé apenas 5 minutos antes de que apareciera una mujer de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado y una presencia que irradiaba competencia. Señor Joaquín, es un placer conocerlo finalmente. Soy Ofelia Martínez. El placer es mío, doctora. Me condujo a su oficina, un espacio amplio con estanterías llenas de libros legales y diplomas enmarcados en las paredes. Se sentó detrás de un escritorio de caoba y me ofreció café. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarlo? Le conté todo, desde el principio. Cómo había criado a Renata sola después de la muerte de su madre. Cómo había trabajado 2 empleos para darle la mejor educación. Cómo había vendido mi casa para ayudarla con el enganche de la suya. Cómo había pagado su boda, su luna de miel, sus caprichos. Y luego le conté sobre el día anterior. Ofelia escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Su expresión se fue endureciendo a medida que avanzaba en mi relato. Señor Joaquín, dijo finalmente, lo que me está describiendo constituye abuso de persona mayor y, potencialmente, intento de homicidio. Lo sé, pero no vengo aquí para demandarlos penalmente. No. No. Vengo porque quiero proteger mi patrimonio y enviar un mensaje que nunca olviden. Ofelia se inclinó hacia adelante, interesada. Cuénteme más. Durante años he estado transfiriendo dinero a la cuenta de mi hija. Pagos de la casa, gastos personales, lujos. También he estado pagando todas las facturas de servicios, mantenimiento, todo. Calculo que en los últimos 3 años he transferido aproximadamente $200,000. Los ojos de Ofelia se iluminaron con comprensión profesional. Y esas transferencias están documentadas. Cada una. Tengo todos los recibos, todas las transferencias bancarias, todas las facturas pagadas desde mi cuenta. Excelente. ¿La casa está a nombre de quién? Mío. Aunque ellos viven allí y se comportan como si fueran los dueños. ¿Tiene testamento? Sí, pero quiero cambiarlo. ¿Y qué tipo de mensaje quiere enviar exactamente? Me recosté en la silla y la miré directamente a los ojos. Quiero que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Que subestimar a alguien puede costarles todo lo que tienen. Y quiero recuperar mi dignidad. Ofelia sonrió, y fue una sonrisa que me gustó mucho. Creo que puedo ayudarlo con eso. Pero necesito que entienda que una vez que empecemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Doctora, ayer casi me ahogan en mi propia piscina mientras se reían. No hay nada que pueda ser peor que eso. Muy bien. Entonces empecemos. Durante las siguientes 2 horas, Ofelia y yo diseñamos una estrategia que era legal, efectiva y completamente devastadora. Cada movimiento estaba calculado para máximo impacto. Primero, íbamos a congelar todas las cuentas a las que Renata tenía acceso. Segundo, íbamos a revocar todos los poderes legales que les había otorgado. Tercero, íbamos a iniciar el proceso de recuperación de los fondos transferidos bajo lo que Ofelia llamó influencia indebida y abuso financiero de persona mayor. Pero la pieza de resistencia era otra cosa completamente diferente. ¿Está seguro de que quiere hacer esto?, preguntó Ofelia mientras preparaba los documentos finales. Completamente seguro. Una vez que firme estos papeles, el proceso será irreversible. Doctora, hace 24 horas pensé que iba a morir ahogado mientras mi propia hija miraba sin inmutarse.
Después de eso, nada me parece irreversible. Firmé cada documento con una satisfacción que no había sentido en años. Cada firma era un paso hacia la justicia que merecía. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté mientras guardaba mis copias en mi maletín. Los congelamientos de cuentas pueden ser efectivos desde mañana mismo, si el juez aprueba la orden de emergencia que vamos a solicitar hoy. El resto del proceso tomará algunas semanas. Perfecto. ¿Cómo cree que van a reaccionar? Van a estar furiosos. Van a sentirse traicionados. Van a decir que soy un viejo vengativo y cruel. ¿Y eso no le preocupa? Doctora, ayer descubrí que ya no tengo familia. Solo tengo personas que están esperando que me muera para quedarse con mi dinero. Después de esa revelación, sus opiniones me importan muy poco. Salí de la oficina de Ofelia sintiéndome como un hombre nuevo. Había recuperado el control de mi vida. El viejo Joaquín, el que se dejaba pisotear y humillar, había muerto en esa piscina. El que caminaba de vuelta a casa era alguien completamente diferente. Alguien que ya no tenía nada que perder. Llegué a casa cerca del mediodía con una sonrisa que no había sentido en meses. Santiago estaba en la sala viendo televisión, como siempre, mientras Renata hablaba por teléfono con una de sus amigas sobre planes para el fin de semana que, por supuesto, yo iba a financiar. ¿Cómo te fue con tu abogada?, preguntó Santiago sin apartar la vista del televisor. Muy bien. Mejor de lo que esperaba. ¿Ya organizaste todo lo del testamento? Sí, todo está perfectamente organizado ahora. Renata terminó su llamada y se acercó. ¿Qué tal, papá? ¿Te sientes más tranquilo ahora que tienes todo en orden? Nunca me había sentido más tranquilo en mi vida. Y era cierto. Había algo liberador en saber que la justicia estaba en marcha, que las cosas iban a cambiar muy pronto. Me alegra oírlo, dijo Renata abrazándome brevemente. Era el primer gesto de afecto genuino que recibía de ella en semanas, aunque probablemente estaba motivado por la creencia de que yo acababa de asegurar su herencia. De hecho, continué, mi abogada me sugirió que celebráramos. Dice que organizar los asuntos legales es un paso muy importante en la vida. Santiago finalmente me prestó atención completa. ¿Celebrar? ¿Cómo? Pensé que podríamos ir a cenar a ese restaurante francés que tanto les gusta. El que está en el hotel del centro. Los ojos de Renata se iluminaron inmediatamente. ¿Le Petit Chateau? Papá, es carísimo. Lo sé, pero creo que la ocasión lo merece. Santiago se levantó del sofá con entusiasmo. Es una idea excelente, suegro. Hace tiempo que no salimos a un lugar así. Perfecto. Hice reservaciones para las 8. Era mentira, pero sabía que en un restaurante como ese siempre había mesa para alguien dispuesto a pagar el precio adecuado. El resto del día pasó en una atmósfera extrañamente festiva. Renata se pasó horas arreglándose para la cena, eligiendo el vestido perfecto. Santiago se puso su traje más caro, el que yo le había comprado para su cumpleaños el año pasado. Yo me vestí con mi mejor traje y me arreglé con más cuidado del habitual. Después de todo, iba a ser una noche memorable. Llegamos al restaurante a las 8 en punto. Le Petit Chateau era exactamente tan elegante como recordaba, manteles blancos, cristalería fina, un pianista tocando jazz suave en un rincón. El tipo de lugar donde una cena para 3 personas podía costar fácilmente $500. Mesa para 3 bajo el nombre de Joaquín, le dije al maitre. Por supuesto, señor. Síganme, por favor. Nos condujeron a una mesa junto a la ventana con vista a los jardines iluminados del hotel. Renata parecía una niña en una tienda de dulces, admirando cada detalle del lugar. Papá, este lugar es increíble. Gracias por traernos. Es mi placer, hija. Santiago ordenó la botella de vino más cara de la carta sin siquiera consultar el precio. Yo no dije nada. Que disfrutara. Durante los primeros platos, la conversación fue ligera. Hablamos del clima, de los planes de Renata para redecorar la sala, de las ambiciones profesionales de Santiago. Cosas superficiales, como siempre, pero cuando llegó el plato principal, decidí profundizar un poco más. Renata, ¿te acuerdas cuando eras pequeña y me pedías que te contara historias antes de dormir? Ella sonrió con una nostalgia genuina. Por supuesto, siempre inventabas las historias más increíbles. Mi favorita era la de la princesa que olvidó de dónde venía. Santiago levantó una ceja, pero siguió comiendo. No recuerdo esa, dijo Renata.
Era sobre una princesa que vivía en un castillo hermoso. Tenía todo lo que quería, vestidos, joyas, sirvientes. Pero un día, un hechicero malvado le hizo olvidar que todo lo que tenía se lo debía a su padre, el rey. La sonrisa de Renata se desvaneció ligeramente. Papá. La princesa empezó a tratar mal al rey. Lo insultaba, lo ignoraba, incluso llegó a empujarlo desde una torre, riéndose mientras él caía. Santiago dejó de comer y me miró con frialdad. ¿A dónde quieres llegar con esto, Joaquín? El rey sobrevivió a la caída, pero se dio cuenta de que la hija que había criado y amado ya no existía. Solo quedaba una extraña cruel que quería verlo muerto. Papá, basta, dijo Renata, su voz temblando ligeramente. Pero la historia tiene un final interesante. Tomé un sorbo de vino, disfrutando de la tensión que se había creado en la mesa. Resulta que el rey tenía poderes que la princesa desconocía. Poderes para quitar todo lo que había dado. Santiago se inclinó hacia adelante, su máscara de falsa cordialidad finalmente cayendo. Joaquín, no sé qué te propones con esta estúpida historia, pero... Y el rey decidió usar esos poderes. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla. Era un mensaje de texto de Ofelia, órdenes aprobadas. Efectivas desde medianoche. ¿Qué es eso?, preguntó Renata. Es la confirmación de que a partir de medianoche, todas las cuentas bancarias que están bajo tu nombre van a ser congeladas. El color se desvaneció del rostro de Renata. ¿Qué? También significa que todos los poderes legales que les había otorgado han sido revocados. Y que he iniciado el proceso legal para recuperar los $200,000 que he transferido a sus cuentas en los últimos 3 años. Santiago se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. ¿Estás loco? No puedes hacer eso. Ya lo hice. Ese dinero es nuestro. Tú nos lo diste. Se lo di a mi hija, no a un hombre que intentó ahogarme ayer mientras se reía. Las personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarnos. Santiago se dio cuenta y bajó la voz, pero su furia era palpable. Eres un viejo amargado y vengativo. Puede ser, pero soy un viejo amargado y vengativo con muy buenos abogados. Renata finalmente encontró su voz. Papá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Mi familia murió ayer en esa piscina, cuando ustedes me dejaron ahogar. Fue un accidente. Un accidente que filmó el vecino desde su ventana. Era mentira, pero la reacción de Santiago me confirmó que había dado en el clavo. Su cara se puso blanca como el mantel. No hay ninguna filmación, murmuró. ¿Estás seguro? Armando tiene una cámara de seguridad que apunta directamente al área de la piscina. Mi abogada ya solicitó una copia. Otra mentira, pero efectiva. Además, continué, hay algo más que deben saber. Saqué un sobre de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Renata con voz temblorosa. Es la escritura de la casa. Firmé los papeles esta mañana. Santiago agarró el sobre y lo abrió frenéticamente. Sus ojos recorrieron el documento y su expresión se transformó en horror puro. ¿Vendiste la casa? La puse en venta, sí, a una inmobiliaria que se especializa en ventas rápidas. Estiman que pueden cerrar el trato en 2 semanas. No puedes hacer eso. Vivimos ahí. Vivían ahí, como inquilinos de mi generosidad. Generosidad que claramente no apreciaron. Renata comenzó a llorar. Por primera vez en años, vi lágrimas reales en sus ojos. Papá, por favor. Podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. ¿Cómo hablamos ayer cuando me estaba ahogando? Te pedimos disculpas por eso. Santiago no quiso. Santiago quiso exactamente lo que hizo. Y tú estuviste de acuerdo. Santiago me agarró del brazo con fuerza. Escúchame bien, viejo. ¿Vas a deshacer todo esto ahora mismo? ¿O qué? ¿Me vas a empujar a otra piscina? Lo dije lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Santiago se dio cuenta de que estábamos atrayendo atención no deseada y me soltó. Esto no va a quedar así, murmuró. Tienes razón. No va a quedar así. Me levanté y puse $500 en efectivo sobre la mesa. Esto debería cubrir la cena y la propina. Disfruten el postre. Va a ser el último que coman en un lugar como este por mucho tiempo. Caminé hacia la salida del restaurante sintiéndome más libre de lo que me había sentido en años. Detrás de mí,
Escuché a Renata sollozando y a Santiago maldiciendo en voz baja. El viejo Joaquín habría regresado, se habría disculpado, habría cancelado todo para mantener la paz familiar. Pero el viejo Joaquín se había ahogado ayer en esa piscina. El hombre que salió del restaurante esa noche era alguien completamente diferente. Alguien que había aprendido que a veces la única manera de recuperar el respeto es tomándolo de vuelta. El taxi me llevó directamente al hotel donde había hecho una reservación esa misma tarde. No tenía intención de regresar a esa casa esa noche, ni probablemente nunca más como el mismo hombre que había salido esa mañana. Me registré en una suite en el piso 12 con vista a la ciudad. Era cara, pero ya no tenía que preocuparme por ahorrar dinero para personas que querían verme muerto. Desde la ventana de mi habitación podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Era hermoso, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba recordando el día que nació Renata. Su madre, mi querida Elena, había tenido un parto complicado. Estuvimos en el hospital durante 18 horas. Cuando finalmente nació, era tan pequeña, tan frágil, que tuve miedo de tocarla. Es perfecta, había susurrado Elena, exhausta pero radiante. Como su madre le había respondido, besando su frente sudorosa. Renata había sido el centro de nuestro universo desde ese momento. Cuando Elena murió en ese accidente automovilístico cuando Renata tenía 8 años, prometí en su tumba que haría todo lo posible para darle a nuestra hija la mejor vida posible. Y lo había cumplido. Había trabajado dobles turnos en la fábrica durante años. Había vendido mi auto para pagar su universidad privada. Había usado mis ahorros de jubilación para su boda. Había vendido la casa donde Elena y yo habíamos sido felices para ayudarla con la suya. Todo para que ayer me mirara con indiferencia mientras me ahogaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Renata. Diga. Papá, por favor, ven a casa. Tenemos que hablar. Su voz sonaba diferente. Más pequeña, más vulnerable. Como cuando era niña y había hecho algo malo. No tengo nada que hablar con ustedes. Papá, por favor. Sé que estás enojado, pero podemos solucionar esto. ¿Solucionar qué, exactamente? ¿El hecho de que intentaron matarme? ¿O el hecho de que han estado viviendo de mi dinero mientras me trataban como basura? No fue intencional. Santiago estaba bromeando, no pensó. Renata, deja de mentir. A mí y a ti misma. Hubo un silencio largo. Cuando habló otra vez, estaba llorando. Papá, somos familia. Las familias se perdonan. Las familias no se ahogan unas a otras. Fue un accidente. ¿Y el plan de meterme en un asilo para quedarse con la casa también fue un accidente? Otro silencio. ¿Cómo supiste de eso? Porque no soy el viejo senil que ustedes creen que soy. Papá, por favor. Renata, voy a colgarte ahora. Y no vuelvas a llamarme a menos que sea para disculparte sinceramente por haber intentado matarme. No intentamos matarte. Entonces no hay nada más que hablar. Colgué y apagué el teléfono. Me serví un whisky del minibar y me senté en el sillón junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, y por primera vez en meses, me sentí en paz. Mi teléfono volvió a sonar. Lo había encendido para revisar si había mensajes de Ofelia. Era Santiago. Decidí contestar por curiosidad. ¿Qué quieres? Joaquín, necesitamos hablar como hombres. Habla. Mira, sé que las cosas se salieron de control ayer. Y tienes derecho a estar molesto. ¿Molesto? Interesante manera de describir casi ser asesinado. No fue, mira, fue una broma que salió mal. Pero esto que estás haciendo ahora es desproporcionado. ¿Desproporcionado? Sí, congelar nuestras cuentas, vender la casa, estás destruyendo nuestras vidas por un malentendido. Un malentendido. Exacto, un malentendido que podemos resolver si actuamos como adultos. Me reí. Fue una risa que incluso a mí me sorprendió por lo fría que sonó. Santiago, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? ¿Qué? Que incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, sigues sin entender lo que hiciste mal. Te empujé a una piscina. Fue una broma. Me empujaste a una piscina sabiendo que no sé nadar bien. Te reíste mientras me ahogaba. Y cuando pedí ayuda, me dijiste que no fuera dramático. Pero... Y mi hija, la niña que crié sola durante 10 años después de que murió su madre,
se quedó sentada tomando el sol mientras su padre luchaba por su vida. Ella pensó que estabas exagerando. Porque tú le dijiste que lo estaba haciendo. Santiago guardó silencio por un momento. Mira, Joaquín, sé que cometimos errores. Pero esto que estás haciendo nos va a dejar en la calle. ¿Y? ¿Cómo que y? Somos tu familia. Mi familia habría saltado a salvarme de esa piscina. Ustedes son solo dos extraños que han estado viviendo de mi generosidad. Renata es tu hija. Renata es una adulta que eligió casarse con un hombre que intenta ahogar a su suegro por diversión. Joaquín, por favor. Podemos ir a terapia familiar, podemos. Santiago, voy a colgar ahora. Pero antes quiero que entiendas algo muy claramente. Te escucho. Esto no es venganza. Esto es justicia. Y apenas está comenzando. Colgué antes de que pudiera responder. Me terminé el whisky y me acosté. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin ansiedad, sin miedo de lo que me esperaría al día siguiente. Me desperté a las 7 de la mañana sintiéndome más descansado de lo que había estado en años. Pedí desayuno al servicio a la habitación y mientras esperaba, encendí mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Renata y 12 de Santiago. También tenía varios mensajes de texto que ni siquiera me molesté en leer. Pero había uno que sí me interesaba. Era de Ofelia. Buenos días, Joaquín. Las órdenes de congelamiento fueron ejecutadas a las 12:01 de la mañana. También tengo noticias sobre la investigación de las transferencias. Llámeme cuando pueda. Le devolví la llamada inmediatamente. Ofelia, buenos días. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo se siente hoy? Como un hombre nuevo. Me alegra oírlo. Tengo algunas actualizaciones para usted. Te escucho. Primero, el congelamiento de cuentas fue exitoso. Como sospechábamos, intentaron hacer transferencias masivas anoche después de su cena. Transfirieron $80,000 a una cuenta en las Islas Caimán. $80,000. Sí. Aparentemente tenían más dinero guardado del que imaginábamos. Dinero que, según nuestros registros, proviene directamente de las transferencias que usted les hizo durante los últimos años. ¿Pudieron completar la transferencia? No. La orden de congelamiento se ejecutó justo a tiempo. El dinero está bloqueado y será revertido como parte del proceso de recuperación. Excelente. Hay más. Mi investigador privado encontró algunas cosas interesantes sobre Santiago. ¿Cómo que? Tiene deudas de juego por más de $100,000. Ha estado apostando en casinos online y debe dinero a algunas personas muy desagradables. Todo comenzaba a tener sentido. La urgencia de deshacerse de mí, el plan del asilo, las transferencias secretas. Eso explica muchas cosas. También explica por qué su hija ha estado tan dispuesta a seguirle el juego. Probablemente le ha estado diciendo que necesitan el dinero para inversiones o alguna otra excusa. ¿Qué más encontraste? Bueno, esto es lo más interesante. Santiago ha estado en contacto con una empresa de cuidados paliativos. ¿Cuidados paliativos? Sí, servicios para personas en sus últimos días de vida. Lo que sugiere que su plan no era simplemente meterlo en un asilo. El whisky que había bebido la noche anterior se me revolvió en el estómago. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que es posible que el incidente de la piscina no haya sido tan espontáneo como parecía. La habitación comenzó a girar ligeramente. Me senté en la cama, procesando lo que Ofelia acababa de decirme. ¿Tienes pruebas de eso? Estamos trabajando en ello. Pero Joaquín, creo que debería considerar presentar cargos criminales. Déjame pensarlo. Por supuesto. Mientras tanto, ¿quiere que proceda con la venta de la casa? Sí. Hazlo lo más rápido posible. Entendido. También debería saber que van a intentar contactarlo hoy. Probablemente van a estar desesperados. Ya empezaron anoche. Manténgase firme, Joaquín. Lo que está haciendo es lo correcto. Después de colgar, me quedé sentado en silencio durante varios minutos. Todo este tiempo había pensado que Santiago era simplemente un hombre cruel e inmaduro. Pero aparentemente era mucho peor que eso. Era un hombre desesperado que había visto en mí una solución a sus problemas financieros. Y esa solución requería que yo desapareciera. El resto de la mañana lo pasé caminando por el centro de la ciudad,
tratando de procesar todo lo que Ofelia me había revelado. Las calles estaban llenas de gente yendo a trabajar, viviendo sus vidas normales, sin idea de que un hombre de 68 años acababa de descubrir que su familia había estado planeando su muerte. Me detuve en un café pequeño donde Elena y yo solíamos desayunar los domingos cuando éramos jóvenes. Pedí un café negro y me senté en la misma mesa donde le había propuesto matrimonio 42 años atrás. Elena, susurré, mirando la silla vacía frente a mí, ojalá estuvieras aquí para decirme qué hacer. Pero sabía que me habría dicho. Elena siempre había sido más fuerte que yo cuando se trataba de tomar decisiones difíciles. Me habría dicho que protegiera mi vida y mi dignidad, sin importar quién resultara lastimado en el proceso. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Renata. Papá, por favor, ven a casa. Te prometo que podemos solucionar esto. Te amo. Por un momento, mi corazón se ablandó. Esas 3 palabras, te amo, que no había escuchado de ella en meses. Pero luego recordé su cara de indiferencia mientras me ahogaba, y la dureza regresó. Le escribí de vuelta, si me amaras, habrías saltado a salvarme de esa piscina. Su respuesta llegó inmediatamente, pensé que estabas bien. Santiago me dijo que sabías nadar. Santiago miente. Sobre eso y sobre muchas otras cosas. Pregúntale sobre sus deudas de juego. Pasaron varios minutos antes de que respondiera, ¿de qué estás hablando? Pregúntale, Renata. Pregúntale sobre los $100,000 que debe a los casinos. Pregúntale por qué necesitaba mi dinero tan urgentemente. No hubo más respuestas. Regresé al hotel alrededor del mediodía y encontré a Santiago esperándome en el lobby. Se veía terrible, ojeras profundas, cabello despeinado, el mismo traje arrugado de la noche anterior. Joaquín, tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar. Por favor, 5 minutos. Había algo en su tono que me hizo detenerme. No era la arrogancia usual. Era desesperación pura. Tienes 3 minutos. Aquí no. Hay demasiada gente. Contra mi mejor juicio, lo llevé a mi habitación. Tan pronto como cerré la puerta, Santiago se derrumbó en el sofá y se puso las manos en la cara. Estoy jodido, Joaquín. Completamente jodido. Por las deudas de juego. Levantó la cabeza bruscamente, sorprendido de que lo supiera. ¿Cómo? Tengo buenos abogados e investigadores mejores. Entonces sabes por qué necesito ese dinero. Sé que debes $100,000 a gente peligrosa. 120,000 ahora. Los intereses siguen acumulándose. ¿Y esa es tu excusa para intentar matarme? No intenté matarte. Solo pensé que si te asustaba lo suficiente, tal vez aceptarías ir al asilo voluntariamente. ¿Para que pudieras vender mi casa y quedarte con el dinero? ¿Para que pudiera pagar mis deudas antes de que me maten? Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. No entiendes, Joaquín. Esta gente no bromea. Ya me han enviado advertencias. Rompieron las ventanas de mi auto la semana pasada. Y esa es mi responsabilidad. Eres su abuelo. Se supone que la familia se ayuda. Yo no soy el abuelo de nadie. Y claramente tú no entiendes lo que significa familia. Santiago se detuvo frente a mí, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Joaquín, por favor. Puedo pagarte todo de vuelta. Solo necesito tiempo. ¿Con qué dinero? No tienes trabajo. Conseguiré trabajo. Haré lo que sea. ¿Cómo hiciste cuando te casaste con mi hija? ¿Conseguiste trabajo entonces? Se quedó callado porque ambos sabíamos la respuesta. Santiago nunca había tenido un trabajo real. Había vivido de mi dinero desde el día que se casó con Renata. Mira, dijo finalmente, sé que he cometido errores. Grandes errores. Pero si no consigo este dinero. ¿Qué? ¿Van a matarte? Sí. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de apostar el dinero de mi hija. No es dinero de Renata. Es tu dinero que nos diste. Te di ese dinero para que cuidaras a mi hija, no para que lo apostaras. Santiago se desplomó de nuevo en el sofá. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga de rodillas y te suplique? Quiero que me digas la verdad sobre lo que pasó ayer. Ya te dije la verdad. No, no lo hiciste. Quiero que me digas si realmente planeaste empujarme a esa piscina. Santiago evitó mi mirada. Fue un impulso. Mentira.
No es mentira. Santiago, mi investigador encontró que has estado en contacto con una empresa de cuidados paliativos. ¿Para qué necesitarías esos servicios si yo iba a estar en un asilo? El color se desvaneció completamente de su cara. No sé de qué estás hablando. ¿No? Entonces no has estado investigando cómo hacer que la muerte de una persona mayor parezca natural. Estás loco. ¿Y no le dijiste a Renata que sería mejor para todos si yo tuviera un accidente? Santiago se puso de pie tan rápido que derribó la mesa de café. ¡Basta! No puedes probar nada de eso. No puedo. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la conversación que había tenido lugar en la terraza después del incidente de la piscina, la que había grabado desde mi habitación usando una aplicación que había descargado esa mañana. ¿Viste su cara cuando lo empujaste? Se escuchaba la voz de Renata. Parecía un pez fuera del agua. Literalmente, respondía Santiago. Lo mejor es que ahora va a estar más callado. Ya sabe cuál es su lugar en esta casa. Santiago me miró con horror. ¿Nos grabaste? Grabé toda la conversación, incluyendo la parte donde discuten sobre meterme en el asilo y vender mi casa. Eso es ilegal. No en mi propia casa. Y definitivamente no cuando se trata de evidencia de una conspiración para cometer fraude de personas mayores. Santiago comenzó a caminar hacia la puerta. Me voy. Adelante. Pero Santiago. Se detuvo sin voltearse. Los hombres a los que les debes dinero van a descubrir muy pronto que ya no tienes acceso a ningún fondo. ¿Qué crees que van a hacer entonces? Sus hombros se hundieron. Probablemente van a ir a buscarme. Probablemente van a ir a buscar a mi hija también. Se volvió hacia mí con pánico en los ojos. No pueden tocar a Renata. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿No? No fue ella quien estuvo de acuerdo con el plan de deshacerse de mí. Ella no sabía sobre las deudas. Pero sabía sobre el plan de matarme. No íbamos a matarte. El empujón fue lo suficientemente fuerte para noquearte. Si no hubiera aparecido Armando, me habría ahogado. Santiago se desplomó contra la puerta. ¿Qué quieres de mí? Quiero que le digas la verdad a Renata. Toda la verdad. Sobre las deudas, sobre por qué realmente querías mi dinero, sobre lo que planeabas hacerme. Si hago eso, me dejará. Esa es su decisión. ¿Y si no lo hago? Entonces entrego las grabaciones a la policía y ambos van a prisión por conspiración, fraude de personas mayores e intento de homicidio. Santiago se quedó en silencio durante varios minutos, procesando sus opciones. ¿Y si le digo todo a Renata? ¿Vas a devolver el dinero? Voy a considerar no presentar cargos criminales. Eso es todo. Santiago, me empujaste a una piscina sabiendo que no sabía nadar bien. Me miraste ahogarme y te reíste. Planeabas robar mi dinero y posiblemente matarme. ¿Realmente crees que mereces algo más que mi misericordia? Se quedó allí parado durante unos momentos más, luego abrió la puerta. Le diré todo a Renata esta noche. Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, las grabaciones van a la policía. Santiago salió sin decir otra palabra. Me senté en el sofá, sintiéndome extrañamente vacío. Una parte de mí esperaba sentir satisfacción, pero todo lo que sentía era tristeza. Tristeza por la familia que había perdido, por la hija que había criado y que se había convertido en una extraña, por los años que había desperdiciado siendo demasiado generoso con personas que no lo merecían. Pero también sentía algo más, alivio. Por primera vez en años, no tenía que pretender que estaba bien con ser tratado como basura. Por primera vez en años, tenía el control de mi propia vida. Esa noche no salí de mi habitación del hotel. Pedí servicio a la habitación y me quedé mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad mientras procesaba todo lo que había descubierto en las últimas 48 horas. Mi teléfono permaneció en silencio hasta casi las 10 de la noche, cuando finalmente sonó. Era Renata. Diga. Papá. Su voz estaba quebrada, apenas un susurro. Santiago me contó todo. No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio se extendiera, que sintiera el peso de lo que había descubierto. ¿Todo? Pregunté finalmente. Las deudas de juego. Los hombres que lo amenazaron. El plan de... Se detuvo, incapaz de continuar. El plan de matarme. Él dice que nunca fue esa la intención. ¿Y tú qué crees, Renata?
Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Creo que mi esposo es un mentiroso y un cobarde que puso en peligro a mi padre por dinero. ¿Y tú? ¿Qué papel jugaste en todo esto? Yo. Su voz se quebró completamente. Yo sabía que algo estaba mal. Sabía que Santiago estaba desesperado por dinero, pero no sabía por qué. Cuando me habló del asilo, me dijo que era por tu bien, que necesitabas cuidado médico especializado. ¿Y lo creíste? Quería creerlo. Era más fácil que admitir que mi esposo estaba usando a mi padre. ¿Y ayer en la piscina? Ayer. Escuché cómo tomaba una respiración temblorosa. Ayer vi a mi padre ahogándose y no hice nada porque Santiago me había convencido de que siempre exagerabas todo. Me dijo que eras dramático, que buscabas atención. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que casi perdí a mi padre por culpa de un hombre que ni siquiera me ama realmente. Solo amaba tu dinero. Era la primera vez en años que escuchaba algo parecido a la Renata que había criado. ¿Dónde está Santiago ahora? Se fue. Empacó sus cosas y se fue después de contarme todo. Dijo que los hombres a los que les debe dinero iban a venir a buscarlo y que no quería que yo estuviera cerca cuando eso pasara. ¿Te dejó sola? Sí, con todas sus deudas y sin acceso a ninguna cuenta bancaria. ¿Cómo te sientes al respecto? Aterrada, humillada, enojada. Hizo una pausa. Y culpable, muy culpable. ¿Por qué culpable? Porque permití que esto llegara tan lejos. Porque elegí creerle a él en lugar de confiar en mi instinto. Porque ayer te vi luchando por tu vida y me quedé sentada como una idiota. Era doloroso escucharla, pero también era un alivio. Por fin estaba viendo la situación con claridad. Renata, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿En algún momento durante estos últimos años realmente te importé como persona, o solo me veías como una fuente de dinero? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Papá, esa es la pregunta más difícil que me has hecho nunca. Pero necesito una respuesta honesta. Al principio te veía como mi papá, pero con el tiempo empecé a verte como alguien que estaba ahí para resolver nuestros problemas financieros. Santiago siempre decía que era tu responsabilidad ayudarnos porque era tu única familia. ¿Y tú estuviste de acuerdo con eso? Me convencí de que estaba bien porque pensé que nos amabas y que ayudarnos te hacía feliz. ¿Te hacía feliz a ti? No, pero era más fácil que trabajar o que enfrentar nuestros problemas reales. Era una admisión brutal, pero apreciaba su honestidad. ¿Y ahora qué, Renata? Ahora estoy sola en una casa que no es mía, sin dinero, sin esposo, y habiendo perdido probablemente a mi padre también. No me has perdido. No. No completamente, pero la relación que teníamos antes ya no puede existir. Lo entiendo. ¿Lo entiendes realmente? Creo que sí. Ya no puedes confiar en mí. ¿Tú puedes culparme? No. Si yo estuviera en tu lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Renata, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? No es el dinero. No es ni siquiera el hecho de que casi me ahogan. Es que perdí a mi hija mucho antes de ayer. Y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Papá, yo. Déjame terminar. La niña que crié, la que me abrazaba cuando tenía pesadillas, la que me hacía dibujos para el Día del Padre, esa niña desapareció en algún momento y yo no me di cuenta. En su lugar quedó una extraña que me veía como un cajero automático. ¿Crees que es demasiado tarde para recuperarla? No lo sé, Renata. Honestamente, no lo sé. ¿Qué tendría que hacer para que me dieras una oportunidad? Tendrías que demostrarme que puedes ser una persona responsable e independiente. Tendrías que demostrarme que me amas como padre, no como proveedor financiero. ¿Cómo puedo hacer eso? Consiguiendo un trabajo. Pagando tus propias cuentas, viviendo dentro de tus posibilidades, tratándome con respeto incluso cuando no necesites nada de mí. Y mientras tanto, voy a seguir adelante con la venta de la casa. ¿Dónde voy a vivir? Esa es tu responsabilidad ahora. Eres una adulta de 32 años. Es hora de que actúes como tal. Papá, no tengo dinero para un apartamento.
Entonces consigue un trabajo. Busca un roommate. Haz lo que hace el resto de la gente cuando no tiene dinero. No vas a ayudarme en nada. Te voy a ayudar de la única manera que realmente importa, no rescatándote de las consecuencias de tus decisiones. Hubo otro largo silencio. ¿Me odias?, preguntó finalmente. No, Renata, no te odio, pero ya no confío en ti, y no voy a seguir permitiendo que me trates mal solo porque compartimos sangre. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reparar nuestra relación? Tal vez, pero va a tomar tiempo, mucho tiempo, y vas a tener que demostrarme con acciones, no con palabras, que has cambiado. ¿Puedo empezar disculpándome? Realmente disculpándome, no solo diciendo las palabras. Te escucho. Papá, siento mucho haber permitido que Santiago te tratara mal. Siento haber sido parte de sus planes para robarte. Siento haberte visto casi ahogarte y no haber hecho nada. Siento haber tomado tu amor y tu generosidad como algo garantizado durante tantos años. Era un buen comienzo, pero las palabras eran fáciles. ¿Y qué vas a hacer diferente a partir de ahora? No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo. Voy a demostrarme a mí misma y a ti que puedo ser mejor persona de la que he sido. Eso está bien, Renata, pero recuerda, lo haces por ti, no por mí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes que cambiar porque quieres ser una mejor persona, no porque quieres recuperar mi dinero. Entiendo. ¿Entiendes realmente? Creo que estoy empezando a entender. Muy bien. Entonces esta es mi propuesta. Te escucho. Voy a seguir adelante con la venta de la casa. Voy a recuperar el dinero que Santiago desperdició. Y no voy a darte ni un centavo hasta que demuestres que puedes valerte por ti misma. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que tome. Tal vez 6 meses, tal vez 2 años, tal vez nunca. ¿Y si lo logro? Si demuestro que puedo cambiar. Entonces tal vez, solo tal vez, podremos empezar a reconstruir una relación de padre e hija. Una relación real, basada en amor y respeto mutuos, no en dependencia financiera. ¿Y mi herencia? Tu herencia se la ganó la Renata que me amaba incondicionalmente cuando era niña. La adulta que eres ahora va a tener que ganarse la suya. Es justo, dijo después de un momento. Más que justo, considerando lo que hice. Me alegra que lo veas así. Papá, ¿puedo preguntarte una cosa más? Adelante. ¿Alguna vez vas a poder perdonarme completamente? No lo sé, Renata, pero espero que sí, por tu bien y por el mío. Yo también lo espero. Después de colgar, me quedé sentado en el silencio de mi habitación de hotel. Era extraño, después de todo lo que había pasado, después de toda la traición y el dolor, me sentía más esperanzado de lo que me había sentido en años. Tal vez era posible recuperar a mi hija después de todo, pero esta vez, iba a ser en mis términos. 2 semanas después, estaba sentado en mi nueva oficina en el piso 15 de un edificio moderno en el centro de la ciudad. Había decidido que ya era hora de empezar un nuevo capítulo de mi vida, y eso incluía volver al mundo de los negocios. Con el dinero recuperado de las cuentas de Santiago y Renata, y la venta exitosa de la casa, había reunido capital suficiente para comprar una pequeña empresa de consultoría que estaba en dificultades financieras. A mis 68 años, me había convertido en empresario. Mi secretaria, una mujer eficiente llamada Norma, tocó la puerta. Señor Joaquín, su abogada está aquí para verlo. Hazla pasar. Ofelia entró con una sonrisa que inmediatamente me indicó que tenía buenas noticias. Buenos días, Joaquín. Me gusta mucho tu nueva oficina. Gracias. ¿Qué noticias tienes para mí? Buenas noticias. Muy buenas noticias. Se sentó frente a mi escritorio y abrió su maletín. Primero, hemos recuperado completamente los $200,000 que fueron transferidos ilegalmente. El juez dictaminó que las transferencias se realizaron bajo coacción e influencia indebida. Excelente. Segundo, la venta de la casa se completó ayer. Después de pagar la hipoteca restante y los costos legales, te quedan $350,000 netos. ¿Y Santiago? Ah, esa es la parte más interesante. Ofelia sonrió con una satisfacción que me recordó por qué la había contratado. Santiago fue arrestado hace 3 días. ¿Arrestado? ¿Por qué? Aparentemente, los hombres a los que les debía dinero se cansaron de esperar.
Lo encontraron intentando salir del país con una identidad falsa. ¿Una identidad falsa? Sí. Había robado la identidad de un hombre que murió el año pasado y estaba tratando de usar sus documentos para llegar a México. ¿Y los hombres a los que les debía dinero? Lo entregaron a las autoridades. Resulta que estaban más interesados en evitar problemas legales que en cobrar una deuda de un hombre que claramente no tenía dinero. ¿Qué cargos enfrenta? Robo de identidad, fraude, intento de huir de la justicia. Probablemente va a estar en prisión por los próximos 5 años. ¿Y Renata? Ah, esa es otra historia completamente diferente. Ofelia sacó otra carpeta. Tu hija ha estado ocupada. ¿Cómo así? Consiguió un trabajo. En una cafetería cerca de donde vivía. Trabaja 40 horas a la semana por el salario mínimo. ¿En serio? Muy en serio. Y se mudó a un apartamento pequeño que comparte con 2 roommates. Un apartamento en un barrio que definitivamente no está a la altura de lo que estaba acostumbrada. ¿Cómo sabes todo esto? He estado manteniéndome informada, como me pediste. También he estado observando sus finanzas para asegurarme de que no estuviera recibiendo dinero de fuentes desconocidas. Y está completamente limpia. Vive de su salario, paga sus propias cuentas, incluso canceló su membresía del gimnasio caro y se inscribió en uno público. Ha intentado contactarme. Una vez por semana, exactamente. Te envía un mensaje de texto contándote sobre su semana, pero nunca pidiendo dinero o ayuda. Solo informándote sobre su vida. Era cierto. Cada domingo recibía un mensaje de Renata. Mensajes simples. Trabajé 6 días esta semana. Estoy cansada pero orgullosa de pagar mis propias cuentas. Espero que estés bien. O Mirumat me enseñó a cocinar pasta barata. No está tan mala como pensé. Te extraño. Nunca había respondido a ninguno de esos mensajes. ¿Crees que está actuando o realmente ha cambiado? Pregunté. Francamente, Joaquín, creo que está aprendiendo por primera vez en su vida lo que significa ser responsable de sí misma. Y creo que le está gustando menos de lo que esperaba, pero más de lo que temía. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que está descubriendo que ser independiente es difícil y agotador, pero también le está dando una sensación de orgullo que nunca había experimentado antes. Interesante. También he estado monitoreando su actividad en redes sociales. ¿Por qué? Porque me pareció importante entender si estaba buscando simpatía o tratando de manipular la situación públicamente. ¿Y qué encontraste? Nada, absolutamente nada. No ha publicado ni una sola cosa sobre su situación. No se ha quejado públicamente de ti, no ha tratado de conseguir ayuda financiera de amigos o familiares. Ha mantenido todo completamente privado. Eso me sorprendió. La Renata que conocía antes habría estado en todas las redes sociales buscando simpatía y ayuda. ¿Hay algo más que deba saber? Sí, ha estado asistiendo a terapia. Terapia individual. Una vez por semana. Paga de su propio bolsillo, lo cual significa que está gastando una parte significativa de su salario en ello. ¿Cómo sabes eso? Porque mi investigador la siguió a la consulta del terapeuta. También confirmó que no está recibiendo ayuda financiera de nadie más. Me recosté en mi silla, procesando toda esta información. ¿Qué opinas? ¿Crees que debería contactarla? Esa no es una decisión que pueda tomar por ti, pero puedo decirte que, basándome en los hechos, parece estar haciendo exactamente lo que le dijiste que tenía que hacer. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto? 14 semanas exactas. 14 semanas. Casi 4 meses viviendo de manera completamente independiente, trabajando en un empleo que probablemente odiaba, viviendo en condiciones que estaban muy por debajo de lo que había conocido toda su vida. ¿Sabes algo sobre su estado emocional? Según mis observaciones, parece cansada pero determinada. No se ve deprimida, pero definitivamente se ve diferente. ¿Diferente cómo? Más madura, menos frívola. Como si estuviera tomando la vida en serio por primera vez. Mi teléfono vibró. Era mi mensaje semanal de Renata. Papá, cumplí 4 meses en mi trabajo hoy. Mi jefe me dijo que soy la empleada más confiable que ha tenido en años. Eso me hizo sentir orgullosa de una manera que nunca había experimentado antes. Sé que no me has respondido ningún mensaje, y entiendo por qué.
Solo quería que supieras que estoy aprendiendo a ser la persona que debería haber sido hace mucho tiempo. Te extraño todos los días. Mostré el mensaje a Ofelia. ¿Qué piensas de esto? Lo leyó cuidadosamente. Pienso que suena como alguien que está creciendo. ¿Crees que debería responder? ¿Quieres responder? Parte de mí sí quiere, pero otra parte tiene miedo de que en el momento en que le dé una señal de que estoy dispuesto a reconectarme, vuelva a sus viejos hábitos. Es un miedo válido. Pero también tienes que considerar la posibilidad de que realmente haya cambiado. Y si ha cambiado, tal vez merece una oportunidad de demostrártelo. ¿Qué tipo de oportunidad? Tal vez podrías verla en un lugar neutral, sin dinero de por medio, solo para hablar. ¿Y si es una actuación? Entonces lo descubrirás rápidamente. Pero si no es una actuación, entonces tal vez puedas empezar a recuperar a tu hija. Me quedé sentado en silencio durante varios minutos, mirando el mensaje en mi teléfono. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Dije finalmente. ¿Qué? Que pueda haber cambiado realmente, y que yo me haya vuelto demasiado duro para darme cuenta. Joaquín, después de lo que pasaste, tienes derecho a ser cauteloso. Pero no tengo derecho a ser cruel. ¿Crees que ha sido cruel? No lo sé. Tal vez necesario, pero tal vez también un poco cruel. ¿Qué te dice tu instinto? Miré por la ventana de mi oficina, hacia la ciudad que se extendía debajo. En algún lugar allá afuera, mi hija estaba trabajando en una cafetería, ganándose la vida por primera vez en su vida adulta, tratando de convertirse en una mejor persona. Mi instinto me dice que tal vez es hora de averiguar si realmente ha cambiado. ¿Vas a responder a su mensaje? Creo que sí. ¿Qué vas a decir? Que estoy dispuesto a tomar un café con ella. Un café que ella va a pagar. Ofelia sonrió. Me parece un buen comienzo. Escribí la respuesta. Renata, si realmente quieres demostrarme que has cambiado, invítame a tomar café el sábado. En un lugar que puedas pagar con tu propio dinero. Si aceptas, tal vez podamos empezar a hablar. Envié el mensaje antes de poder arrepentirme. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Sí, papá. Hay una cafetería cerca de mi trabajo. No es elegante, pero hacen buen café. ¿Te parece bien a las 2 de la tarde? Perfecto, respondí. Por primera vez en meses, iba a ver a mi hija. Y por primera vez en años, no iba a ser como su proveedor financiero. Iba a ser como su padre. El sábado llegué a la cafetería 15 minutos temprano. Era un lugar pequeño y sencillo, con mesas de madera desgastada y sillas que habían visto mejores días. El tipo de lugar donde un café costaba $2 en lugar de 6, y donde la gente venía a trabajar en laptops viejas en lugar de presumir teléfonos caros. Me senté en una mesa cerca de la ventana y esperé. A las 2 en punto exactamente, vi a Renata caminar por la acera. Tardé un momento en reconocerla completamente. Su cabello, que siempre había llevado perfectamente peinado en salones caros, ahora estaba recogido en una cola de caballo simple. No llevaba maquillaje, o al menos no el maquillaje elaborado al que estaba acostumbrada. Su ropa era simple, jeans, una blusa básica, zapatos cómodos en lugar de tacones. Se veía normal, como cualquier otra mujer de 32 años que trabajaba para vivir. Entró y me vio inmediatamente. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego ella caminó hacia mi mesa con pasos que parecían inseguros. Hola, papá. Hola, Renata. Se sentó frente a mí, y pude ver que estaba nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Quieres que pida el café? Hacen un café con leche muy bueno aquí. Está bien. Se levantó y fue al mostrador. La observé mientras ordenaba, notando cómo intercambiaba sonrisas amistosas con la cajera. No era la sonrisa falsa que solía usar cuando quería algo, sino algo genuino y cálido. Regresó con 2 cafés y un pedazo de pastel. Pensé que tal vez podrías querer algo dulce. Es casero. Gracias. Nos quedamos sentados en silencio durante unos momentos, ambos aparentemente inseguros de cómo empezar. Te ves diferente, dije finalmente. Me siento diferente. ¿Diferente cómo? Más cansada, sonrió ligeramente. Pero también más real, supongo. Real. Durante años viví en una especie de burbuja. Todo era fácil porque tú lo hacías fácil.
No tenía que pensar en el dinero, no tenía que preocuparme por pagar cuentas, no tenía que tomar decisiones difíciles. ¿Y ahora? Ahora tengo que pensar en cada dólar que gasto. Tengo que decidir si puedo permitirme comprar café bueno o si debo conformarme con el café instantáneo. Tengo que elegir entre comprar un vestido nuevo o pagar la electricidad. ¿Es tan malo como pensabas que sería? Peor, dijo sin dudar. Pero también mejor. ¿Mejor cómo? Cuando pago mi renta con dinero que gané yo misma, hay una sensación de orgullo que nunca había experimentado. Cuando mi jefe me felicita por hacer un buen trabajo, significa algo porque me lo gané. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Durante años pensé que era exitosa porque tenía cosas bonitas y no tenía que trabajar. Pero eso no era éxito. Era parasitismo. Es una palabra fuerte. Es la palabra correcta. Vivía de ti como un parásito, y convencí a Santiago de que hiciera lo mismo. ¿Has sabido algo de Santiago? Sé que está en prisión. Mi terapeuta dice que es mejor que no trate de contactarlo. ¿Tu terapeuta? Voy a terapia todas las semanas. Es caro, especialmente con mi salario, pero es lo mejor que he hecho por mí misma. ¿Qué has aprendido en terapia? Que durante años confundí amor con dinero. Pensaba que si alguien me daba cosas, significaba que me amaba. Y pensaba que si yo amaba a alguien, tenían la obligación de darme cosas. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que esa mentalidad casi me costó la única persona que realmente me amaba de manera incondicional. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Papá, he pasado los últimos 4 meses revisando cada momento de los últimos años, y me da vergüenza la persona que era. ¿Vergüenza por qué específicamente? Por tratarte como un cajero automático. Por permitir que Santiago te faltara el respeto. Por no saltar a salvarte cuando te estabas ahogando. Se detuvo y tomó una respiración profunda. Pero sobre todo me da vergüenza haber perdido tanto tiempo siendo alguien que no me gustaba, cuando podría haber estado siendo la hija que merecías. ¿Y qué hija es esa? Una que te respeta por quien eres, no por lo que puedes darme. Una que se preocupa por tu bienestar más que por tu billetera. Una que salta a salvarte cuando estás en problemas, no una que se queda sentada esperando que alguien más lo haga. ¿Crees que puede ser esa persona? No lo sé, pero lo estoy intentando todos los días. ¿Cómo? Trabajando duro sin quejarme, viviendo dentro de mis posibilidades, tratando a las personas con respeto sin importar cuánto dinero tengan, tomando responsabilidad por mis errores sin culpar a otros. ¿Y cómo te sientes haciéndolo? Orgullosa. Por primera vez en mi vida adulta, me siento orgullosa de quien soy. Me alegra oír eso. ¿En serio? En serio, aunque eso no significa que todo esté perdonado. Lo entiendo. No espero perdón inmediato. Sé que tengo que ganármelo. ¿Y si nunca puedo perdonarte completamente? Entonces al menos habré aprendido a ser una mejor persona por mi propio bien, no solo para recuperar tu amor. Era la respuesta correcta, la respuesta que la vieja Renata nunca habría dado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Adelante. ¿Alguna vez vas a poder volver a confiar en mí? No lo sé, pero el hecho de que hayas estado viviendo independientemente durante 4 meses sin pedirme ayuda ni una sola vez es un buen comienzo. Has estado siguiéndome. Mi abogada ha estado manteniéndose informada sobre tu situación. Quería asegurarme de que realmente estuvieras viviendo de manera independiente. ¿Y qué piensas de lo que has descubierto? Pienso que tal vez la hija que crié todavía existe en algún lugar dentro de ti. ¿Eso significa que hay esperanza para nosotros? Significa que estoy dispuesto a considerar la posibilidad de reconstruir una relación contigo, pero va a ser una relación diferente a la que teníamos antes. ¿Diferente cómo? Va a ser una relación entre adultos iguales, no entre un proveedor financiero y una dependiente. Va a ser una relación basada en respeto mutuo, no en obligación familiar. Me gusta cómo suena eso. Incluso si significa que nunca vuelvo a darte dinero. Especialmente si significa eso. Ahora entiendo que tu dinero era una cadena que me mantenía siendo una niña mimada en lugar de una adulta responsable. ¿Y si necesitas ayuda en una emergencia real? Entonces esperaría que actuaras como actuaría cualquier padre amoroso. Pero no esperaría que pagues mis vacaciones o mis caprichos. ¿Y si alguna vez tienes hijos?
Si alguna vez tengo hijos, quiero que tengan un abuelo que los ame, no un abuelo que se sienta obligado a financiar sus vidas. ¿Quieres tener hijos? Algún día, tal vez. Pero primero quiero asegurarme de que puedo cuidar de mí misma. No quiero ser el tipo de madre que depende de otros para mantener a sus hijos. Me parece sabio. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos, bebiendo nuestro café. Papá, ¿puedo decirte algo más? Por supuesto. Estos han sido los 4 meses más difíciles de mi vida, pero también han sido los más importantes. ¿Por qué? Porque por primera vez entiendo realmente lo que significa ser responsable de mi propia vida, y entiendo lo mucho que trabajaste para darme todo lo que tuve. ¿Te arrepientes de algo específico? Me arrepiento de todo, pero sobre todo me arrepiento de no haber sido la hija que merecías cuando tenía la oportunidad. Todavía tienes la oportunidad. ¿En serio lo crees? Creo que si sigues en el camino en el que estás, tal vez podamos empezar de nuevo, lentamente. ¿Qué significaría eso exactamente? Significaría vernos de vez en cuando, como hoy, conocernos de nuevo como las personas que somos ahora, no como las personas que éramos antes. Me encantaría eso. Pero con una condición. ¿Cuál? La próxima vez que nos veamos, quiero que me cuentes sobre tu trabajo, tus metas, tus sueños. No sobre tus problemas financieros o tus necesidades materiales. ¿Sabes qué? Eso va a ser fácil, porque por primera vez en años tengo metas y sueños que no involucran el dinero de otras personas. ¿Cómo qué? Como tal vez algún día abrir mi propia cafetería. Como volver a estudiar para terminar esa carrera que abandoné. Como viajar a lugares que pueda costear con mi propio dinero, incluso si son menos lujosos. Esos sueños me gustan mucho más que los que tenías antes. A mí también. Miré mi reloj. Habíamos estado hablando durante casi 2 horas. Debería irme, dije. Por supuesto. Se levantó conmigo y por un momento parecía como si fuera a abrazarme, pero se detuvo. Papá. Sí. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco. Tal vez no la merecías hace 4 meses. Pero la persona que está frente a mí ahora, tal vez sí la merece. Podemos hacer esto otra vez en unas semanas. Me gustaría eso. ¿Y papá? Sí. Te amo. Y esta vez lo digo sin querer nada a cambio. Yo también te amo, Renata. Siempre lo he hecho. Incluso cuando no me gustaba la persona en la que te habías convertido. Esta vez sí nos abrazamos. Fue breve, pero fue real. Salí de la cafetería sintiéndome algo que no había sentido en años, esperanza. No la esperanza de volver a la relación que teníamos antes, porque esa relación había sido tóxica para ambos, sino la esperanza de construir algo nuevo, algo mejor, algo basado en amor y respeto mutuos en lugar de dependencia y obligación. Mi hija había muerto en esa piscina hace 4 meses, pero tal vez, solo tal vez, había renacido en esa cafetería. El tiempo lo diría, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía fe en que el tiempo estaría de nuestro lado. El silencio nunca había sido debilidad, había sido paciencia, y la paciencia, finalmente, había comenzado a dar frutos.